Capítulo número 3. Extrañamiento. Buscar el fundamento de cualquier fenómeno es encontrar una respuesta que explique por qué las cosas son de este modo y no de otro. Una tarea que el conocimiento como institución viene realizando históricamente en las sociedades occidentales. De alguna manera, conocer es encontrar razones, hurgar por debajo de lo que se manifiesta en la superficie para encontrar una explicación que se halla oculta. Y no se trata de caer en conjeturas paranoicas que creen ver personajes concretos realizando operadores de encubrimiento, sino, y más allá de los que haya, se trata tal vez de pensar que la estructura misma de lo real se nos pueda presentar con esas dos caras. Siempre un rostro oculto y otro manifiesto, siempre uno dependiendo del otro, siempre la palabra por un lado y la cosa por el otro, siempre intentando cruzar ese puente entre las palabras y las cosas. En esa esquina no hay nadie cerca, por allí enfrente alguien camina, pero no me puedo contentar con lo que hay. ¿Qué más hay? ¿Qué significado tiene el haberme traído hasta este lugar? ¿Cuál es el enigma? O peor, ¿por qué tiene que haber siempre un enigma? A veces parecería que todo el conocimiento está basado en la noción de enigma, como si no alcanzase con lo que se nos presenta y siempre busquemos lo oculto que lo explica. Es que, por un lado, es cierto que nuestra condición finita nos impulsa siempre a ir por más, a intentar atravesar los límites, o en todo caso, a pensar la categoría misma del límite. Se puede pensar que la inercia por la búsqueda del sentido comienza en la estructura misma de nuestra condición humana, en la medida en que somos finitos. No alcanzamos a comprender la totalidad de la trama, y por eso preguntamos. Pero por otro lado, es cierto que la evidencia de los sentidos empíricos muchas veces colisiona. No alcanza. Podemos percibir una y mil veces que nuestro planeta está detenido, y sin embargo, toda nuestra percepción del universo no cierra. La quietud de la Tierra entra en contradicción con otras percepciones también empíricas, como los supuestos movimientos estelares. Pongo una cucharita dentro de un vaso de agua y la veo doblada. La saco y la veo entera. Pero en definitiva, son dos percepciones empíricas, puestas en contradicción. ¿Por qué los ojos ven bien en una oportunidad y mal en otra? Está claro que necesitamos de otro juez para dirimir el supuesto conocimiento correcto. Por ejemplo, en este caso, la teoría óptica. Nos enamoramos de una persona, pero ella no nos acepta. La buscamos y probamos múltiples formas de seducción, y cuando finalmente logramos su atención, ya no nos interesa. Lo hacemos con una, con dos, con tres, con todas las potenciales personas con las que nos cruzamos. ¿Por qué? ¿Por qué relacionamos así? Nada en nuestra conducta ni en nuestra biología lo explica. Nada en lo evidente. Necesitamos otro juez. Una teoría psicoanalítica o astrológica. O si viviéramos en la Edad Media, la presencia de algún demonio nocivo que nos obligara a huir cada vez que deseamos algo. No alcanza con lo que hay en términos de respuesta. Siempre hay razones o teorías o explicaciones que no están puestas en la superficie, sino que hay que buscarlas, fundamentarlas, legitimarlas, contrastarlas. Y así, la historia del conocimiento es una historia sinuosa, intensa, polémica. ¿Cómo demostrar que lo oculto tiene validez universal si justamente está oculto? Y además, ¿quién posee mayor legitimidad para acceder a lo oculto? Estoy acá en una esquina porque me bajé de un colectivo. ¿Cuál es el sentido oculto? Pero ¿por qué tiene que haber un sentido oculto? En realidad, no hay forma de dirimir si hay o no una razón subyacente. Es más una cuestión de construcción de un cierto relato. Sin embargo, por algo me bajé. Y si me bajé por alguna razón que no reconozco, no habrá modo de resolver la dicotomía que se presenta en la necesidad de definir si hay o no un sentido oculto. ¿Y por qué todo lo que hacemos lo tenemos que resolver?
¿Qué hago acá solo en esta esquina? ¿Dónde estaré? ¿Es necesario saberlo? En su relectura de los orígenes de nuestras formas de pensar, Heidegger discute la idea misma de la verdad, recuperando de la vieja filosofía presocrática la noción de la verdad como aletheia. Si nos hallamos acostumbrados a entender que la noción de la verdad se refiere a un estado de cosas, tal como se nos presenta al pensamiento o al discurso, la única tarea posible para el saber parecería ser encontrado en el pasaje, el puente que une los conceptos con la realidad. Pero, para Heidegger, la verdad es otra cosa, es aletheia, término que los antiguos griegos utilizaban para hablar de la verdad como desocultamiento. De hecho, etimológicamente, aletheia significa quitar lo oculto, lo olvidado. Desocultar, desolvidar. ¿Y qué elementos participan en un acto de desocultamiento? Claramente hay un sujeto que emprende el acto, pero al mismo tiempo resulta necesario que la cosa que se nos presente se nos ilumine. Para que algo se desoculte, resulta necesaria la luz. No hay mirada posible sin luz. No son los dos actores del proceso del conocimiento, el que mira y lo mirado, sino tres: el que mira, lo mirado y la luz, el que conoce, lo conocido y la apertura. ¿Qué es esa luz? ¿De qué estamos hablando? Y además, ¿dónde está esa luz? ¿Quién la enciende? ¿Se enciende? ¿O quién la apaga? Tal es nuestra omnipotencia que hasta creemos que somos nosotros los seres humanos los que iluminamos. Y si fuéramos nosotros, ¿no habría entonces una luz que ilumine la luz? Pero de nuevo, ¿qué representa esta luz? Para que una verdad se desoculte, hay una actuación, un movimiento de nuestra atención hacia lo que queremos visualizar. Pero sobre todo hace falta que la cosa se nos muestre y que se vea. Aquí hay poca luz, se recorta la luz entre sus oscuridades. Aquí hay poca luz de luz y poca luz de desconocimiento. La noche se viene fuerte, hay como una penumbra en la calle. Todo se desdibuja un poco y se vuelve más silueta que objeto. Los autos no terminan de contornearse mientras pasan a alta velocidad. Es una noche de figuras borroneadas. Tiene sentido seguir utilizando la metáfora de la luz para hablar del saber, si todo conocimiento es un acto de traspasamiento de líneas que nos arroja a nuevas oscuridades. ¿Qué motiva el deseo de querer saber? Las zonas iluminadas o las oscuras. No solo desconocemos la esquina, el barrio, sino que hasta la humedad se siente diferencia. Tal vez todo radique en ese movimiento extraño, donde lo que es puede ser otra cosa, o donde lo que es porque es también otra cosa. Aquí hay una diferencia, y la principal diferencia es mi propio yo. Me perdí, como si alguna vez hubiera estado 100% ubicado. Aunque esos chicos que caminan a paso rápido por la vereda de enfrente no parecen perdidos. Uno de mis sueños, por no decir pesadilla, es que me pierdo en algún barrio periférico de Pekín. Pekín tiene barrios, y me despierto sin idioma, sin dinero, sin ubicación, desnudo. ¿Por qué desnudo? La angustia plena del extrañamiento. Pero sin embargo, aquí hay algo de luz en donde proviene. Hacer filosofía es colocarse en un lugar de extrañamiento frente a todo lo que nos rodea, frente a todo lo que se nos presenta como obvio. Todos podemos desmarcarnos
de lo cotidiano para ingresar en la penumbra del extrañamiento, que no es como que recuperan de alguna manera nuestra capacidad de asombro. El asombro y la obviedad están íntimamente ligados, ya que al desconfiar de las obviedades circundantes, todo se nos aparece entonces con una intensidad diferente. Todo se nos aparece en su diferencia y lo percibimos como si fuese la primera vez que lo conocemos, y recuperarnos la mirada de principiante. Algo así postulaba el budismo, aunque me cueste pensar en el budismo. Mientras cae la noche en el otoño tan frío, profundiza mi sensación de estar en un lugar extraño. No quiero saber dónde estoy, pero debo andar, tal vez mucho del propósito del lunar tenga también que ver, no solo con estar perdido, sino con moverse. Solo la marcha puede generar el encuentro de lo nuevo, pero no de la novedad como algo planificable o predecible, sino lo nuevo como lo imprevisible, como lo que arriba o me impacta o irrumpe en su extraña condición de inesperado. Y si mi mente en el budismo y busca recuperar la capacidad de asombro, nos movemos hacia adentro, por fuera de la avenida y el barrio de la bienvenida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No importa, me muevo, y me muevo por el camino que no veo, el que no está enfrente para ser recorrido. La palabra obvio puede entenderse en latín como la vía que se me despliega tan enfrente de mí, que creo que es la única que existe y por eso la tomo. Algo obvio como aquello que se me presenta como si fuera la única posibilidad y no puedo vislumbrar que hay otros caminos posibles. Lo obvio no incluye la diferencia, la disuelve. Lo obvio no plantea alternativas, las estigmatiza. Es obvio que estoy acá perdido en la casi noche en un barrio que desconozco, y por ello es obvio que estoy en peligro. Pero es la única manera de interpretar mi presente. Es obvio que estoy caminando, y lo estoy. Pero ¿qué significa caminar? ¿Qué series de significados se encuentran entramados para que este acto se transforme conceptualmente en la idea de caminar? ¿Podría haber otro entramado semántico, otro paradigma, otra lectura? Es obvio que estoy respirando, que estoy pensando, que el viento me toca la cara, este olor, este cansancio, este miedo. ¿Cuál es la obviedad más obvia de todas las obviedades? Hay claramente en todas las obviedades un elemento clave. Lo obvio no se cuestiona, es así porque es así, o porque es tan evidente que es así que no tiene sentido y hasta parece una pérdida absoluta de tiempo. Otra vez, ¿qué es perder tiempo? Perderse en el tiempo, perder una cosa. ¿El tiempo es una cosa? ¿Perder algo propio? ¿Acaso el tiempo nos pertenece? Intentar cuestionar lo incuestionable, o en todo caso, cuestionar lo obvio, no nos diría como resultado, sino una tautología. Por ejemplo, si me cuestiono algo obvio como el que en este momento estoy pensando, no llegaría a ninguna otra respuesta que no sea que estoy pensando porque los hombres piensan, o porque es una función del ser humano. Sin embargo, allí donde abrimos la brecha, allí donde empieza a visualizarse la fisura, allí donde podemos aún preguntar por qué, allí algo se mueve. La idea de que estoy pensando porque los hombres piensan nos descoloca, nos molesta. La búsqueda del fundamento nos obliga a ir por la diferencia. A diferir el sentido, una pregunta no se responde con una diferencia. Por eso, de lo único que se trata es de colocar la pregunta en la naturaleza de la filosofía, si la hay. Tiene más que ver con destruir la pregunta que con fórmulas certezas.
descubrir la pregunta en ese sentido originario que tiene la palabra descubrir, de quitar la cobertura, poner la cosa a la luz para encender que en su profundidad hay un abismo, una catarata infinita. Preguntar es un ejercicio de desmontaje de aquellas certezas que a lo largo de la historia se instalaron como capas verdaderas, imponiendo la tiranía de lo obvio, y cada capa y cada verdad y cada certeza siempre al servicio de otras capas, de otras verdades, de otras certezas, conformado con una red que se cierra en sí misma y se impone sin dar lugar a la pregunta. Capítulo 4. ¿Por qué no la nada? Siendo fieles a los textos de filosofía, a la obviedad de todas las obviedades, se le conoce como la pregunta de Leibniz. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Resulta interesante que la obviedad de todas las obviedades esté formulada en tono de pregunta. En realidad, si quisiéramos formularla de modo afirmativo, sería: las cosas son. Bueno, pero tampoco sería más bien hay ser. O mejor, hay. No es casual que se insista en el carácter interrogativo, ya que llegamos a estos planos de abstracción, el contraste de una manera de poder poner en evidencia el sentido de lo que se quiere mostrar. ¿Cómo explicar la idea del ser si no en contraste permanente con la nada, o sea, con lo que no es? Tal vez haya preguntas cuyo sentido no sea buscar una respuesta, o mejor dicho, cuyo sentido no sea encontrar una respuesta como un modo de cerrar el sentido de la pregunta. Hay preguntas que valen en tanto preguntas y que, a la inversa, se despliega desde ciertas certezas cerradas que damos por obvias. En el mundo de la cotidianidad, o incluso en el mundo de las explicaciones científicas, preguntas que inspiran búsquedas, aunque no necesariamente el objetivo de la búsqueda consista en el hallazgo de algo definitivo. Está claro que nada nos resulta más obvio que el ser. Esto es, que hay cosas. Esto es, que hay. Siguiendo el dilema que se formuló Parménides, o hay o no hay. Y la evidencia que nos obliga a elegir el haber. Más que la evidencia, la posibilidad de continuar el análisis, ya que si eligiésemos la opción de no ser, el paso necesariamente siguiente sería el silencio. Supongamos, o hay o no hay. No hay. Si así fuera, entonces cerraríamos la persiana. Recién noto que la mayoría de los locales por aquí ya están cerrados con esas viejas persianas metálicas completas que cierran demasiado. Sin embargo, si lo pensamos del modo en que le gusta plantearlo a Sergio Giboni en su Historia de la Nada, tal vez lo interesante, más que resolver por sí o por no, sea continuar la indagación por la segunda parte de la pregunta: ¿por qué no de la nada? Y no por la primera, ¿por qué el ser? Nuestra cultura occidental siempre se preocupó por tratar de comprender por qué el ser, pero nunca profundizó el por qué no más bien la nada, o peor, entendió que la pregunta ¿por qué el ser? Debía ser contestada con certezas, mientras que la segunda parte de la pregunta mostraba que la motivación no tenía tanto que ver con la respuesta, sino con la pregunta como apertura. Es que, ¿por qué no más bien la nada? Es una manera de decir que todo puede ser de otra manera, que todo puede ser pensado desde otras perspectivas, que todo reposa en la última instancia en una trama significativa, no puede ser otra, que todo es definitiva es otro, que todo es porque es diferencia. No sé todo, pero parece en el medio de la nada, o por lo menos cerca de ella. Un semáforo que no anda, los automóviles que cruzan, los locales cerrados, las veredas parecen como alejadas, como más distantes de lo usual. ¿Dónde estoy? Aunque, ¿importa? ¿Estaré realmente a pasos de la nada? El no reconocimiento de lugares habituales nos arroja inmediatamente una sensación como de nada. ¿Habrá sido algo así lo que estaba queriendo decir Giboni?
¿Por qué no profundizamos la potencialidad de no haber nada? Pero hay, y hay aunque el hay no sea el punto final. Esta vereda, este viento, este otoño, este gris, este recuerdo, este aire. Todo esto que nos rodea en última instancia es algo, e incluso antes de algo es porque es algo. Hay ser, o como dice un célebre argumento, por lo menos hay un yo que está preguntando todo esto, con lo cual algo hay. Y si hay algo, hay ser, el punto, el sí al ser. La obviedad de todas las obviedades es algo que como fundamento último de totalidad de lo real nos cierra el mundo o nos abre. Y no es poca cosa la pregunta, ya que delinea dos cosmovisiones de lo real bastante opuestas. O la totalidad como un todo cerrado puede comprenderse racionalmente a partir de ciertos principios fundantes, o en el fondo no hay fondo, o el ser se vuelve un ser supremo que funda la realidad toda, o el ser es lo que abre y se vuelve algo tan inasible que no es ni siquiera un algo. Y en este segundo sentido, la segunda parte de la pregunta puede pensarse como apertura y no como dilema que deba resolverse. ¿Por qué no más bien la nada? Puede significar que la pregunta por el ser puede ser siempre trascendida. Y si en última instancia de lo que se trata de comprender que la pregunta filosófica tiene como objetivo el desacomodamiento intensivo de todo lo que hay, y si hay filosofía no es más que una manera de dislocar nuestras creencias estables con el fin de mostrar que sobre las cosas pueden haber infinitas perspectivas y que alguna necesariamente es más necesaria que la otra. La filosofía, como análisis de lo obvio, no persigue entonces desenmascarar para mostrar el rostro verdadero escondido tras la máscara, sino que es una manera de romper la dicotomía entre realidad y apariencia, entre máscara y rostro. Y si la tarea es el desenmascaramiento del desenmascaramiento, del desenmascaramiento, del desenmascaramiento, y así infinitivamente. Si así es, tendría sentido no entrar en ese barcito que se esconde entre la oscuridad de la calle. La filosofía me da sed y además debo ir al baño. Tiene sentido pensar una ontología del debilitamiento del ser si tengo ganas de ir al baño. ¿Qué es esta máquina que somos, que al mismo tiempo se pregunta por los confines del universo y por la posibilidad de un baño? ¿Qué es una máquina antropológica que se pregunta por los confines del universo? ¿Por qué tiene ganas de ir al baño? Lo humano. ¿Por qué es cuando puedo y puedo todo el tiempo no ser nada? Alguien me está hablando de la inflación, pero estoy escindido. Hay muchas botellas de cerveza, pero también hay unas copitas ginebra. Puedo saber dónde estoy con solo mirar un cartel, pero aún no quiero estar escindido. Despierta la adrenalina. Hay una parte mía que percibe a ese señor que me está hablando. Creo que está un poco borracho, pero hay otra parte que sigue atada en el haber, en lo que hay o en lo que no hay. Y no se trata de la clásica divisora del cuerpo y del alma, ni siquiera de lo material y lo intelectual. Aquí hay todo un complejo que se encuentra al mismo tiempo alimentado un aspecto con el otro. Se puede escuchar a un señor quejándose de la inflación e ir siguiendo cada modulación de su rostro, cada palabra que enuncia, los labios que se abren y se cierran. Una voz, un sonido, pero ¿por qué? ¿Por qué el sonido de la voz, los labios, la palabra, los cuerpos? Porque es así y no de otra manera. Hay alguna necesidad en que todo haya ido por acá y no por allá, o más allá, o por más allá. El problema está en el así. Todo se reduce a eso,
o el así es necesario o es casual, y si es casual nos cierra, y nos incineramos el cerebro tratando de admitir la posibilidad de que el fondo no haya un sentido último, o que el sentido último no sea más que el intenso desesperado de dar sentido al sentido. Pero ¿por qué tanto vértigo? Y si todo en definitiva tiene que ver con el vértigo. Pido esas copitas, pero entro al baño, tengo ganas de orinar. No hay mingitorio, sino un solo inodoro sin tapa, sucio y con varios papeles higiénicos usados arrojados alrededor. Todo está muy sucio. Se escucha correr el agua. Me estoy haciendo pis encima. Sin embargo, la suciedad me inhibe. ¿Me inhibe frente a quién? ¿Quién me está mirando? ¿Es que no somos nada si no hay un otro que me está mirando? ¿Es que la inhibición es siempre frente a otro? Pero si es otro radical tan distinto a mí, ¿por qué me inhibiría? ¿Quién me inhibe? ¿El otro semejante? ¡Ay! Me estoy meando. Pero ¿por qué tenemos que orinar? ¿Por qué vinimos hacia el mundo? ¿Por qué me incluye este funcionamiento según el cual ingerimos los líquidos necesarios para la nutrición y sin embargo después del proceso de asimilación debemos desechar? Nos alimentamos, procesamos el alimento, nos reproducimos así a nosotros mismos para seguir vivos y desechamos lo que nos sobra. Pero, ¿por qué sobra? ¿Y por qué lo que sobra no sirve? ¿Y por qué lo que no sirve va al inodoro? Si no hay intimidad en la alimentación, ¿por qué hay intimidad en el desecho? No pude no orinar. ¿Existe alguna línea que conecte con el origen de las cosas con este inodoro? Dios creó el mundo para que alguien en algún momento se limpie el culo y arroje estos papeles sucios alrededor de este inodoro. ¿Dios? ¿De dónde salió Dios a todo esto? Solo quiero tomarme esa copita que creo que es de ginebra, pero tirar la cadena. La cadena funciona bien. Mi orina se junta con el agua y ambas se van por el agujero. Se van a la cloaca, se van al río, se van al mar. Toda la ciudad está edificada sobre un sistema de cloacas que invisibiliza nuestros desperdicios. Esto que también somos, lo ocultamos de todo el mundo. La cadena funciona bien, y eso tranquiliza. El buen funcionamiento tranquiliza. Es en definitiva, ¿qué buscamos? ¿Buscamos la verdad o buscamos que las cosas funcionen? O dicho de otro modo, si la cosa funciona, ¿importa qué es la cosa?